in the land. That's because after Trump faced a stinging week of pushback from the lower courts on a number of his controversial policies, it's expected that he will take his grievances to the conservative majority Supreme Court in an effort to overturn those rulings. Already this week, Trump has asked the Supreme Court to step in and overturn a ruling that found his sweeping tariffs to be illegal. Since returning to the White House, SCOTUS has come to Trump's aid on a number of cases. We've talked about him on this show, leading to the ire from other federal judges. Ciertos gestos revelan tensiones que no suelen verse en público. A última hora de la tarde de un martes, en Washington, un hecho fuera de lo normal alteró el ambiente de un evento institucional que hasta entonces había seguido el protocolo. Durante una ceremonia pública, a la que asistían representantes de los tres poderes, un ministro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se levantó de su asiento y, sin saludar ni hacer ninguna declaración, abandonó el lugar en el momento en que el presidente de la República, en un discurso improvisado, mencionaba que el Poder Judicial no debía, según sus palabras, interferir en las decisiones del Ejecutivo respaldadas por el pueblo. El silencio que siguió en la sala fue breve, pero significativo. La salida no fue precedida por protestas, ni acompañada de ruido. Solo la imagen de un miembro de la más alta instancia judicial retirándose mientras el jefe del Ejecutivo relativizaba en una transmisión nacional el papel constitucional de la propia Corte. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En las horas siguientes, sin confirmación oficial de la identidad del magistrado que se retiró, los medios de comunicación y los analistas jurídicos comenzaron a tratar el gesto como indicativo de una tensión creciente entre los poderes, especialmente ante una serie de declaraciones en las que el presidente cuestionaba no solo decisiones judiciales específicas, sino el fundamento de la revisión judicial en su conjunto. La ruptura no se produjo mediante decretos, ni por una afrenta explícita entre instituciones, sino por un gesto calculado, dotado, que alteró la percepción del equilibrio entre los poderes del Estado. Los ministros del Tribunal Supremo rara vez se pronuncian en público fuera de las sesiones del tribunal, y cuando lo hacen suelen limitar sus declaraciones a temas institucionales abstractos. Un acto físico como este, levantarse y salir mientras el presidente aún estaba hablando, marca en la práctica un tipo de respuesta que trasciende el ámbito y entra en el dominio de la comunicación interinstitucional por otros medios. La Corte, como cuerpo, no emitió ninguna nota, pero el gesto, por sí mismo, pasó a interpretarse como un marcador de límites. Este movimiento se produce en un momento en que el Ejecutivo Federal se enfrenta a cuestionamientos sobre la extensión de sus poderes en áreas como la política migratoria, el comercio internacional y la seguridad nacional. Varias decisiones presidenciales recientes, respaldadas por declaraciones de emergencia, han sido objeto de impugnaciones judiciales, lo que ha generado sucesivos enfrentamientos en los tribunales inferiores y ha exigido pronunciamientos del Tribunal Supremo. En más de una ocasión, miembros del Ejecutivo han expresado su descontento con el ritmo y el contenido de estas revisiones, sugiriendo directa o indirectamente que los tribunales estarían sobrepasando su papel y obstruyendo decisiones respaldadas por la mayoría electoral. Fue en este contexto que, al mencionar resistencias técnicas de magistrados alejados de la voluntad del pueblo, el presidente acabó cruzando una línea interpretada por muchos como un ataque indirecto al principio de separación de poderes. La reacción de la comunidad jurídica fue inmediata.
organizaciones de jueces federales, asociaciones de derecho constitucional y exmiembros de la Corte Suprema emitieron comunicados reforzando el papel de la revisión judicial como pilar del sistema. Ninguna de estas manifestaciones mencionó directamente el evento de la salida del ministro, pero la simultaneidad de los comunicados y el tono inusual adoptado sugieren una lectura coordinada de la gravedad del momento. Paralelamente, los miembros del Congreso iniciaron movimientos internos para evaluar los límites de lo que consideran conducta institucionalmente compatible con el cargo de presidente. Estas discusiones, por ahora, permanecen entre bastidores, pero refuerzan que el gesto del magistrado no fue interpretado como aislado ni irrelevante. El ambiente político ya mostraba signos de fricción antes del episodio, pero la imagen de un ministro abandonando el lugar durante un discurso presidencial en directo impuso una nueva capa de visibilidad a una tensión que se había ido acumulando en documentos, votos divergentes y entrevistas cuidadosas. Este cambio de escala, de lo implícito a lo perceptible, hizo que los analistas comenzaran a tratar la relación entre los poderes no ya como deteriorada, sino como inestable. El gesto pasó a interpretarse no solo como un rechazo personal, sino como una advertencia institucional, aunque no formalizada. En momentos como este, es aún más importante observar los acontecimientos con mayor atención. Para quienes siguen la escena política estadounidense con interés crítico, lo importante es comprender lo que cada gesto significa dentro de la arquitectura de las instituciones, más que las reacciones inmediatas. Por eso, seguiremos observando con detenimiento cada señal que surja entre bastidores y en los escenarios formales del poder. Es en este contexto que la Corte Suprema de los Estados Unidos se ve posicionada entre dos ejes de tensión distintos. Por un lado, la presión continua del Ejecutivo para afirmar su autoridad en temas tradicionalmente sujetos a mediación judicial. Por otro, la necesidad interna de la Corte de preservar su legitimidad ante la opinión pública, sin parecer reaccionar políticamente a cada gesto del presidente. La dificultad de este equilibrio radica en el hecho de que las manifestaciones del Ejecutivo han pasado de ser críticas puntuales a una narrativa más amplia, en la que la legitimidad de las decisiones judiciales se pone en tela de juicio con cada vez más frecuencia. El gesto de salida del magistrado, por lo tanto, no se produce en el vacío, se inscribe en un proceso de deterioro progresivo de la relación entre los poderes, que, a lo largo de los últimos meses, ha dejado de limitarse a los autos y ha pasado a involucrar el discurso público y el imaginario institucional. A partir de este punto, se hace indispensable recuperar los marcos formales que rigen la relación entre los tres poderes en Estados Unidos. El sistema constitucional estadounidense se construyó sobre la premisa de los controles y contrapesos, basándose en la separación funcional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La revisión judicial, establecida a partir del caso Marbury vs. Madison de 1803, garantiza a la Corte Suprema la autoridad para interpretar la Constitución e invalidar los actos de los demás poderes que estén en desacuerdo con ella. Se trata de un pilar del constitucionalismo moderno, reconocido incluso por juristas críticos con el activismo judicial. La autoridad conferida a la Corte no es decorativa. Tiene efectos capaces de anular actos administrativos, revocar normas e imponer límites a la actuación del presidente. En tiempos normales, este poder se ejerce de forma discreta, con decisiones colegiadas y lenguaje técnico. Pero
En momentos de tensión entre los poderes, se convierte en objeto de disputa institucional. Esta convergencia ayuda a entender por qué el gesto aislado de un magistrado al retirarse de un evento puede interpretarse como parte de algo más amplio. La Corte, aunque no dispone de un aparato coercitivo propio, ejerce influencia a través de su autoridad interpretativa y la confianza pública. Cuando esta confianza se ve afectada, ya sea por discursos que deslegitiman sus decisiones o por presiones directas sobre los jueces, la institución se ve obligada a reaccionar, aunque sea por medios no convencionales. La declaración posterior del presidente de la Corte, aunque redactada cuidadosamente en lenguaje jurídico, fue interpretada por los expertos como un intento de reafirmar los límites constitucionales del cargo presidencial, sin convertir la disputa en un enfrentamiento directo, al enfatizar que los desacuerdos con las decisiones judiciales deben seguir los caminos legales establecidos. La Corte señaló que está atenta a los movimientos del Ejecutivo, pero que pretende mantener su posición institucional por encima de las disputas retóricas. Este tipo de tensión no es inédito en la historia de los Estados Unidos. En diferentes momentos, los presidentes se han enfrentado a decisiones judiciales que contradecían su agenda. El caso más citado es el de Andrew Jackson, quien habría ignorado una decisión de la Corte Suprema sobre los derechos indígenas, afirmando que John Marshall tomó su decisión, ahora que la haga valer. Aunque se debate la veracidad de la frase, el episodio ilustra la fragilidad práctica de la autoridad judicial cuando es desafiada frontalmente por el Ejecutivo. Otro ejemplo emblemático ocurrió durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt, cuando la Corte Suprema invalidó parte del New Deal. En respuesta, Roosevelt intentó ampliar el número de jueces de la Corte, una propuesta que generó una fuerte reacción institucional y fue abandonada, pero que dejó profundas huellas en la relación entre los poderes. Estos precedentes muestran que la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial es recurrente, pero también revelan que los mecanismos de contención suelen depender más del consenso político que de la fuerza normativa aislada. La diferencia en el escenario actual es la forma en que se manifiesta el conflicto, no solo entre bastidores, sino en declaraciones públicas, transmisiones en vivo y gestos de alta exposición. El uso recurrente de las redes sociales por parte del Ejecutivo contribuye a que la tensión institucional adquiera tintes de espectáculo, lo que dificulta la actuación discreta y técnica de las demás instituciones. Además, el Congreso, responsable constitucionalmente de ejercer el control sobre ambos poderes, se encuentra políticamente fragmentado, con líderes divididos sobre cómo reaccionar a las declaraciones del presidente. Esta parálisis legislativa acentúa la sensación de que el sistema de frenos y contrapesos está desequilibrado, lo que amplía el peso de la Corte como último bastión de contención. A lo largo de las últimas semanas, documentos internos y votos recientes sugieren que los magistrados de la Corte Suprema son conscientes de la sensibilidad del momento. Las decisiones, que antes se tomaban con lenguaje técnico, ahora incluyen, en sus votos concurrentes o disidentes, reflexiones explícitas sobre los límites del poder presidencial. Algunos ministros han utilizado los propios autos para defender el papel del Poder Judicial en la protección del equilibrio entre los poderes, incluso ante presiones externas. Este cambio de tono, aunque sutil, indica un giro importante en la forma en que la Corte se posiciona frente al Ejecutivo. El gesto del ministro que se retiró del evento presidencial, sumado al pronunciamiento del presidente de la Corte, parece haber abierto una nueva etapa.
en la que la Corte Suprema asume un papel más activo en la defensa de su propia autoridad. Con ello, crece la atención sobre los próximos pasos institucionales. Las decisiones pendientes relacionadas con los decretos presidenciales sobre comercio exterior, seguridad fronteriza y uso de las fuerzas federales en territorio nacional servirán como barómetro de la disposición de la Corte a enfrentarse directamente al Ejecutivo. Al mismo tiempo, los líderes legislativos comienzan a evaluar si deben convocar audiencias públicas para discutir los límites del discurso presidencial en relación con el Poder Judicial. Aunque estas iniciativas se encuentran en etapas preliminares, indican un intento de reequilibrar la dinámica institucional a través de los canales formales. En este escenario, cada vez es más necesario seguir los movimientos que se producen fuera del foco de atención. Las repercusiones reales de las crisis institucionales rara vez se producen en un solo gesto, sino en la forma en que las instituciones absorben y responden a estas señales. Por eso, mantener una mirada atenta sobre el desarrollo de los procesos, los votos de los magistrados y las reacciones del Congreso ayuda a comprender hacia dónde se dirige el sistema. Aquí, nuestra propuesta es precisamente seguir interpretando con cuidado las señales de cambio que a menudo pasan desapercibidas. Hay diferentes opiniones sobre lo que realmente está en juego tras el gesto del magistrado y la declaración pública del presidente del Tribunal Supremo. Para una parte de los analistas institucionales, el episodio debe entenderse como un movimiento de contención planificado, una acción simbólica y un discurso cuidadosamente equilibrado destinados a reafirmar que aún existen límites constitucionales que funcionan, incluso en un entorno político que constantemente intenta ampliarlos o hacerlos imprecisos. Este grupo entiende que las señales recientes no representan una ruptura inmediata, sino una forma de resistencia institucional, un mecanismo de autoprotección activado ante la acumulación de presión ejercida por el Ejecutivo. En opinión de estos juristas, la Corte no ha dado un paso adelante para ofrecer una respuesta formal, precisamente porque considera que preservar la autoridad y la estabilidad exige discreción, no una escalada directa. Por otro lado, hay expertos que ven en estos mismos acontecimientos un indicio más profundo de desgaste. Según esta interpretación, la Corte Suprema se vería empujada a actuar en un escenario cada vez más volátil, en el que la eficacia de su autoridad depende menos del texto constitucional y más de la disposición política del Ejecutivo a reconocerla. Esta interpretación se basa en la idea de que cuando un presidente comienza a cuestionar de forma recurrente las decisiones judiciales, presenta a los magistrados como adversarios políticos e insinúa que su voluntad debe prevalecer sobre los mecanismos de revisión institucional. El sistema de frenos y contrapesos comienza a entrar en un proceso de erosión estructural. La preocupación, en este caso, no se limita al conflicto actual, sino al precedente que se establece para los futuros ocupantes del cargo, independientemente de la corriente política que lo gane. Según la información disponible, el ambiente interno de la Corte Suprema se describe como cauteloso. No hubo nuevas declaraciones públicas después del discurso del presidente de la Corte, ni se produjeron filtraciones que permitieran identificar al ministro que se retiró del evento. Para los analistas vinculados a la tradición institucional estadounidense, esta ausencia de identificación es en sí misma parte del significado del gesto. Preserva el carácter impersonal de la acción e impide
que el episodio se interprete como un acto individual, personalista o partidista. El silencio, en este sentido, funciona como protección de la institución, manteniendo el debate centrado en el mensaje transmitido y no en el perfil de quien lo ejecutó. La discusión gira ahora en torno a tres dimensiones principales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para poner a prueba los límites impuestos por el Poder Judicial? ¿Cuál es la disposición real de la Corte Suprema para enfrentar directamente estos ataques? ¿Y cómo responderá el resto del sistema institucional, especialmente el Congreso, si la escalada continúa? Por ahora, no hay consenso sobre los próximos movimientos. Algunos senadores defienden la celebración de audiencias para tratar la independencia judicial, mientras que otros advierten que convertir esto en una disputa abierta puede producir un efecto colateral de politización aún mayor. En el ámbito jurídico, las entidades vinculadas a la magistratura siguen emitiendo notas técnicas en defensa de las decisiones judiciales, pero evitan un lenguaje que pueda interpretarse como una confrontación explícita. En este contexto, el propio concepto de separación de poderes está siendo revisado en el debate público. Hay quienes sostienen que el presidencialismo estadounidense, a lo largo de las últimas décadas, ha acumulado instrumentos excesivos en el Ejecutivo, haciéndolo menos vulnerable a la contención institucional tradicional. Partiendo de esta premisa, algunos análisis proponen revisiones más profundas del modelo de delegaciones de emergencia y del alcance de las órdenes ejecutivas como forma de recuperar el equilibrio funcional. Otros, sin embargo, argumentan que alterar la estructura en este momento puede debilitar aún más el sistema, generando precedentes peligrosos en un entorno marcado por una intensa polarización. La divergencia entre reformar para contener y preservar para estabilizar pone de manifiesto la ausencia de una dirección consensuada. También se considera que los próximos meses serán decisivos para redefinir la percepción pública sobre la fuerza institucional de la Corte Suprema. Si ésta decide en contra del Ejecutivo en casos clave y logra garantizar la aplicación práctica de sus decisiones sin represalias ni incumplimientos, esto podría revertir parte del desgaste acumulado. Pero si hay retrocesos, ambigüedad o dificultades de ejecución, aumenta el riesgo de que el Poder Judicial pase a ser percibido como debilitado, comprometiendo su papel como instancia legítima de mediación entre los poderes. Por último, cabe reforzar que episodios de esta naturaleza exigen una observación continua. Las tensiones institucionales, cuando se hacen visibles en gestos públicos y respuestas oficiales, tienden a generar efectos que surgen por etapas, a menudo de forma indirecta y acumulativa, y no siempre son perceptibles de inmediato. Por ello, seguiremos acompañando los acontecimientos con un enfoque institucional y un compromiso con una lectura crítica, objetiva y coherente del escenario.